Pues vamos a dar continuidad a lo que hemos venido estudiando acerca de lo que es el nuevo nacimiento. El primer domingo, hace 15 días, hablamos acerca de esta necesidad que tenemos los seres humanos de volver a empezar. Yo creo que una nueva oportunidad, la cual Dios nos brinda, es algo anhelante, es algo que se desea, que puede despertar nuestro anhelo. Y estoy seguro que Dios nos ha estado hablando de manera muy directa al corazón, despertando este anhelo, despertando estas ganas de caminar con Él. Entonces, yo creo que es muy importante que si no has escuchado las enseñanzas anteriores, te des el tiempo para escucharlas y poder ir de la mano con lo que vamos viendo y vamos entendiendo. Pues hoy toca una de las respuestas que desde mi punto de vista debiera ser la más importante que tenemos los seres humanos. Y nuevamente vamos a remitirnos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, y vamos a leer todo no todo el capítulo, pero sí del versículo 1 hasta el versículo número 10. Juan capítulo 3, versículos 1 al 10. La escritura nos sumerge en esta plática que tiene Nicodemo con Jesús, que Nicodemo bien puede representarnos a todos nosotros. Bien podríamos pensar que él habla y pregunta a nombre de todos, ¿cómo es esto posible? Fíjense lo que dice a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay una verdad que el fariseo está reconociendo. Jesús estaba haciendo cosas que van más allá de la capacidad doctrinal de ser un buen maestro, a pesar de que ninguno de los grupos que existían religiosos de esa época se podía atribuir el entrenamiento y la educación de Cristo. Jesús creció en un ambiente lejos de la influencia rabínica. Sí, como todo judío, creció yendo a las sinagogas, acudiendo varias veces al año al templo, pero en definitiva Jesús no se sentó como estudiante a escuchar lo que los rabinos, los fariseos o los saduceos tenían que decir. Sí los escuchaba, pero no fue su educación principal. Sí. Y entonces las cartas credenciales que presentaban los estudiantes en aquella época eran como hoy el certificado. ¿A qué escuela fuiste? ¿En dónde estudiaste? Y en aquella época era ¿con qué rabino te educaste? ¿Quién te enseñó a leer y a escribir? Y entonces esta parte de la vida educativa pesaba mucho entre los judíos, de tal manera que cualquiera que dijera, no, pues yo fui educado a los pies del rabino fulano de tal, ya representaba una escuela. Ya de inmediato las personas etiquetaban a este estudiante como alguien que tenía estas características propias de su maestro. Y entonces aquí Nicodemo nos permite entender que en su caso Jesús no había tenido una escuela rabínica en la cual educarse, sin embargo reconocían que era rabí, que lo que sabía era altamente formativo. Y no solo eso, sino que además hacía cosas que ellos no podían hacer. Hacía señales que ellos, y con toda su educación, no lograban tener. De hecho, si te das cuenta, la principal inquietud que tiene Nicodemo es: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Había un pleno reconocimiento de que Dios estaba con Jesús. Estamos en el principio de su ministerio y por lo tanto todavía no hacía cosas ni decía cosas en contra de los fariseos que los molestaran.
Pero definitivamente encontramos aquí un reconocimiento de parte de este sector de principales. La respuesta de Jesús la veíamos hace 8 días, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el reino de Dios. Abundantes textos que nos explicaban acerca de lo que era el reino de Dios, como para que se nos volviera algo anhelable, algo que quisiéramos estar siempre dentro del reino de Dios. Y entonces, versículo 4, surge esta pregunta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta desde un punto de vista biológico muy interesante, ¿no? ¿Cómo puedes decirme que se puede nacer después de ser viejo? Ya hasta mi mamá se murió, podría decir Nicodemo, porque ya era un hombre anciano. Ya no tengo manera de poder cumplir con el requisito de volver a nacer desde el punto de vista biológico. Sin embargo, Jesús le responde de la siguiente manera. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el tema que hoy nos toca es: ¿qué significa nacer del agua? ¿Qué significa nacer de agua? La próxima semana hablaremos acerca de lo que implica nacer en el Espíritu. Pero hoy vamos a profundizar en esta verdad que Jesús pone como requisito para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer del agua? Versículo número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Casi le dice Jesús a Nicodemo: a ver, entendamos, no me estoy refiriendo a cuestiones físicas. No es volver a nacer desde el punto de vista carnal, físico, un bebé recién nacido. No tiene que ver con esa clase de oportunidad, porque repetiríamos exactamente los mismos patrones y errores, aunque hayamos nacido una vez más. Porque el problema se encuentra en el corazón del ser humano. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enfoca el nuevo nacimiento no en la parte externa del ser humano, no en el cuerpo o en el aspecto biológico del ser humano, sino que se enfoca específicamente en algo: lo que hay dentro del ser humano, ¿sí? Dentro de cada uno de nosotros. Versículo 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te asombres, Nicodemo. Esto ya lo debiste haber estudiado, pues está en el Antiguo Testamento. Y sí, nacer de nuevo estaba descrito por los profetas desde el Antiguo Testamento. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significan estas palabras? Amados, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, generalmente las tomamos en función de prioridades, ¿cierto? Yo no me puedo mover de mi casa porque la he trabajado y he tenido gran esfuerzo para poder concluir de pagarla. Por lo tanto, la persona fija su lugar de desarrollo social, personal, desde el punto de vista de: aquí tengo mi casa. Entonces, se generó una atadura, una especie de encadenamiento voluntario, porque definitivamente es voluntario, de no tomar decisiones que me saquen fuera de esta mi prioridad o de este mi éxito, ¿no? Estoy en mi casa, logré concluir mi casa, con mi trabajo, con mi esfuerzo, hice todo lo necesario y ya está construida o la compré ya hecha, pero de aquí no me muevo. El que es nacido del Espíritu, su fundamento y prioridad para tomar decisiones no se basa en nada de lo que está aquí en la tierra. Es decir, sus decisiones no tienen que ver con el dónde trabajo, dónde estoy seguro, qué casa tengo o no tengo, si tengo que vender cosas o no, tengo un carro o no tengo un carro. Es decir, la prioridad de un nuevo nacido
no se fundamenta en nada de lo que la mayoría de las personas sí considera y contempla. Por eso la Escritura nos dice, el que es nacido del Espíritu es como el viento, es tan libre que no tiene ataduras, ni siquiera vínculos emocionales tan fuertes como para no seguir en pos de lo que Jesús nos vaya pidiendo. Es decir, hay una libertad de tal proporción que no existen cosas que nos impidan seguir a Jesús. Esa libertad normalmente las personas no la tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que mi marido no me deja, es que mi tío se enfermó, es que mi abuelito, y empezamos muchas ocasiones a decir por qué razones no estoy siguiendo los pasos del maestro. Y pueden ser muy válidas. Tener una casa no es malo, ¿sí? Pero sí resulta en una atadura para aquel que no ha nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo, aquel que no tiene más que un solo vínculo que le proporciona todas las motivaciones necesarias, que es su relación con Dios, no se anda preocupando tanto, digo, no que no sea importante, pero no es prioritario en dónde estoy siendo llamado a servir. No le preocupa, porque nació de nuevo, porque no tiene nada arraigado, porque sus raíces no están en la ciudad de nacimiento, en el lugar en el que creció, en las tradiciones familiares, en lo que papá o mamá me enseñaron, en lo que he aprendido. Sus raíces de un nuevo nacido no se fundamentan en cosas de las circunstancias o de su entorno, sino en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Sí? Cuando Dios tuvo misericordia de mí, me llamó a servir en las misiones en Sudamérica, tuve que tomar decisiones respecto a mi trabajo. Acababa de comprarme una casa y apenas tenía unos pocos meses de empezarla a habitar allá en Coatzacoalcos, y Dios me convoca a llamar, a ir a servirlo en Argentina. Y entonces tienes que tomar decisiones, no puedes fundamentar tus convicciones en relación a lo que tengo o no tengo, en relación a lo que voy a perder, al sufrimiento que voy a traer con la decisión que puedo ejecutar. ¿Sí? Y de verdad, es una realidad que se sufre, aunque son cosas lícitas y cualquier persona diría, pues tú tienes derecho, no hay duda de ello. Las personas tienen derecho a tener una casa, a tener una educación, a tener un lugar donde crecer, donde desarrollarse, a tener derechos médicos, etcétera. No hay lugar a duda de ello. Pero el que ha vuelto a nacer no finca su seguridad en nada de esto. En nada de esto, sino en Dios y en lo que Dios nos convoca a seguirle. ¿Sí? Por eso resulta una locura para muchas personas. Por eso, ante el evangelio barato y light de hoy en día, donde más bien parece que buscan que la gente se entretenga y que no se vayan a desalentar, que no tomen decisiones en serio, cuando alguien toma la decisión de decir yo voy a seguir a Cristo a pesar de las pérdidas que pueda sufrir, se les hace medio chiflado. Se les hace como, no, es que no estás pensando, estás siendo egoísta, no estás pensando en esto, no estás pensando en esto otro, y dan sus razones muy válidas desde alguien que no ha vuelto a nacer. Pero cuando alguien ha vuelto a nacer, entiende perfectamente que no sabemos dónde vamos a acabar nuestros días. ¿Sí? No lo sabemos. Sabemos que Dios me quiere aquí hoy, pero no sé si dentro de 5 años me quiere aquí. No sé si dentro de 20. Lo que vale la pena es seguirlo. No importa en dónde me encuentre o a dónde me quiera llevar. Sí me doy a entender. Las prioridades que la mayoría de las personas toman como seguridades, por las cuales se esfuerzan, viven, se afanan, quedan en un segundo plano ante seguir a Jesús. El viento sopla y de donde quiere y oye su sonido. Te das cuenta que Dios te está llamando. Oye su sonido.
pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es libre. No tiene el peso emocional que la mayoría de las personas tienen. No tiene el peso material que la mayoría de las personas tiene. No lo detiene nada. ¿Sí me doy a entender? Lo único que hace es seguir a su maestro. Lo único que hace es seguir a Cristo. Y cuando las personas comienzan a regatearle a Dios, es que aquí sí, pero esto aquí no, y por qué esto me está pidiendo Dios, y por qué aquello me lo está pidiendo Dios, y comienza a haber una especie como de negociación con Dios acerca de lo que nos pide hacer, entonces nos trabamos como cristianos y dejamos de crecer. Y algunas veces me ha tocado ver a personas que están en la misma condición de hace 20, 30 años. Sí, nadie duda de la obra de Dios, pero no han querido responder, dejando sus prioridades por encima de lo que Dios desea para sus vidas. Versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo está este asunto que me estás planteando de volver a nacer? Porque ya me estás hablando de que no sabes ni de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, me estás diciendo que toda mi carrera como rabí, la escuela rabínica que he formado, no tiene importancia. Esto es bien interesante, amados, porque en la mayoría de las ocasiones siempre anteponemos cosas que no son importantes de seguir y de tomar en cuenta. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ya me explicaste que no tiene que ver con la biología, Señor. Ya me explicaste que no tiene que ver con volver a nacer desde el punto de vista físico, que se refiere a algo interno. Y no solo eso, sino que además me libera de todas las cosas que he construido hasta el día de hoy y que son las seguridades que me mantienen hasta el día de hoy. ¿Cómo que me libera? O sea, ¿cómo voy a ser como el viento, Señor? Pues si aquí tengo esto, si aquí tengo aquello. ¿Cómo me pides que piense de manera libre, como si no tuviera responsabilidades? Y es que ignoran muchas veces que Dios no nos pide que dejemos de ser responsables, pero cuando Él nos cambia de responsabilidad, lo que teníamos antes, sí es necesario abandonarlo. Algo hará para que quede suplida esa responsabilidad, pero a mí me está convocando a alguna actividad distinta, algún llamado distinto. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se le hace para volver a nacer? Dice la Escritura en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, has crecido educativamente hablando, conociendo las Escrituras, conociendo la ley y los profetas, y no te has dado cuenta de lo que significa volver a nacer. ¿No te has dado cuenta de esto? Amados, la verdad es que la mayoría de las personas asisten a las iglesias y cuando se les habla acerca de volver a nacer no tienen ni idea de lo que se está hablando. No entienden en dónde viene siquiera en la Biblia lo que implica volver a nacer. Los cambios que se generan sí están en las Escrituras, sí los describe el Antiguo Testamento, pero la mayoría ni siquiera los conoce. La mayoría ni siquiera lo sabe. ¿Y eso qué genera? Falsas conversiones. Genera personas que creen que ya son cristianas, que creen que ya están caminando, pero que no han vuelto a nacer, porque ni siquiera saben a dónde de las Escrituras debo acudir para saber lo que significa volver a nacer, lo que implica el nuevo nacimiento. Muchas veces nos encontramos con estas circunstancias y con personas que si tú les dices: oye, ¿tú ya volviste a nacer? Te van a decir: claro que sí, yo ya creí en Jesús. Sí, pero en lo que la Biblia nos enseña que es un nuevo nacimiento. Que no nada más es creer en Jesús. Ese es uno de los requisitos para volver a nacer. Pero ¿qué significa volver a nacer? ¿Ya lo sabes? Y hasta ahí se quedaron. Ya no entienden más allá. No comprenden
lo que implica, cómo Dios cambia las cosas dentro de la persona, porque sí lo describe la Biblia. Sí nos explica qué cosas empieza a mover Dios al interior de una persona. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver posteriormente, pero sí está en la Biblia, amados. Y es ahí donde debemos de contrastarnos y decir, ¿yo ya pasé por esto o todavía no? ¿Ya soy nuevo nacido o todavía no? ¿Ya estoy caminando o todavía no? Porque, amados, muchas veces les han engañado a las personas diciendo que en sí mismo el acto de creer ya da como resultado los cambios que la Biblia describe. Sin embargo, cuando volteamos y vemos nuestras vidas y vemos que los cambios no se están efectuando, hay que replantearse si nos explicaron bien lo que significa volver a nacer. Si me doy a entender. Hay que replantearnos si en verdad lo que escuché en su momento era así. A lo mejor me quedé a la mitad del camino. A lo mejor me explicaron muy bien lo que ahorita vamos a ver, lo que significa nacer del agua. Pero nacer del Espíritu, eso como que no me quedó del todo claro. No sé cómo se puede entender lo que significa nacer del Espíritu. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?, le contesta Jesús. Fíjense cómo la Escritura nos enfoca en dos aspectos importantes, lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu. Son dos requisitos para entrar en el reino de los cielos, son dos requisitos para nacer de nuevo. Así que vamos a abordar el primero de ellos, ¿qué significa nacer de agua? Vamos a retomar tantito en unos pasajes hacia atrás, lo que significa. El versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua? La mayoría a lo mejor lo sabemos por tradición, pero no sabemos lo que se genera en el corazón. ¿Se acuerdan del bautismo? ¿Ok? Nacer del agua lleva implícito lo que es nacer del bautismo y lo que significaba el propósito del bautismo, ¿sí? Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, porque se refiere a Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Dice la Escritura, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El propósito de Juan el Bautista, ¿cuál es? Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y entonces lo principal que vemos aquí es una restauración familiar. Es decir, con la llegada de Jesús se genera una restauración familiar, una predicación del Bautista enfocada en el círculo más íntimo de los seres humanos, la familia. Por eso dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y estamos viviendo una tierra maldecida, si te das cuenta. Hoy los padres abandonan a los hijos a la suerte, como si fuera, nada más te estoy dando de comer, te estoy alimentando, te estoy dando lo que necesitas para poder crecer, ropa, alimento, medicina, etcétera, pero del trato entre unos y otros prácticamente no lo hay. Hay una ruptura el día de hoy entre las familias. Hay una ruptura y esto es altamente triste. ¿Por qué? Porque finalmente el vínculo más cercano que tenemos, los que más nos protegen son las familias. Aquel niño que crece sin un vínculo afectivo, sin una relación
familiar real, lamentablemente crece con deficiencias. Desde luego que pueden tener la capacidad de sobreponerse, pero no tendrían por qué tener esa lamentable situación. ¿Sí? La Escritura nos da una advertencia. Va a haber disfunción familiar. Y lo que antecede a este problema es un llamado a volverse los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Primero los padres se vuelven a los hijos. Es decir, la primera acción derivada de la predicación que nos lleva a volver a nacer es que se refleja hacia nuestros hijos. Y entiéndase, no estoy diciendo que uno tiene que ser condescendiente y aceptar cualquier tipo de drama. No es eso. ¿Se necesita autoridad? Sí. Parte del servicio o parte de amar implica autoridad, implica poner límites, en qué momento decir sí y en qué momento decir no. Los padres que van a volver a nacer, o las personas que van a volver a nacer y que ya tienen una familia, deben de entender que el primer trabajo va a ser a nivel padres e hijos. Es el primer trabajo que viene con los primeros pasos que nos encaminan, que nos encausan a un nuevo nacimiento. ¿Sí? Desde luego habrá una reacción favorable de parte de los hijos y los hijos se volverán a los padres. Por eso nació Juan el Bautista. Juan el Bautista trajo un mensaje que calaba en el corazón de los oyentes. No les gustaba, porque implicaba responsabilidad, y al ser humano lo que menos le interesa es que me echen más cargas de las que ya tengo. Preferiría no estar siendo responsable de tal o cual cosa porque ya estoy muy cansado, llego tronadísimo después del trabajo, y entonces uno supondría que los niños, o que los hijos y que la familia tendría que entender que vengo cansado. ¿Sí? Y sí, quizás nuestra familia nos entiende, pero en realidad nuestra principal labor cuando comenzamos a cambiar se enfoca en nuestra vida familiar, en darnos a nuestros hijos de una manera de relación, entiéndase, no sacar la billetera y empezar a aventar dinero para ver qué quieres que te compre. Eso no es relacionarse con ellos. Relacionarse con ellos es cultivar la parte afectiva, que sepan que tienen seguridad en sus padres, que sepan que hay alguien para ellos ahí. Sí me doy a entender, amados. Volver a nacer. La primera evidencia, la primera circunstancia que te vas a dar cuenta cuando empiezas a volverte a Dios es que te empieza a preocupar tus hijos, no respecto a lo que tienen o no tengan, sino respecto a cómo estás siendo como padre o como madre. Es lo primero que te empieza a generar preocupación. ¿Cómo estoy trabajando como papá? ¿Cómo estoy trabajando como mamá? Juan el Bautista traía esta predicación y clavaba la palabra de Dios en los corazones, y la gente se hacía responsable y decía, híjole, no, la estoy regando, me estoy equivocando. No debe de ser así. Fíjate lo que nos dice el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, a partir del versículo 1. Antes de que Jesús hiciera su aparición ministerial de manera pública, ya vivía entre los judíos, sí, pero todavía no se había dado a conocer, no comenzaba su ministerio. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué era lo que hacía Juan? Predicaba. El nuevo nacimiento, el nacer del agua, va relacionado con la predicación del reino de los cielos. No puedes pretender nacer del agua si no has escuchado acerca del reino de los cielos. ¿Sí? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Ven, sumérgete en el río, en el Jordán y ya con eso la libras. No, no dice eso. Juan el Bautista predicaba y como resultado de su predicación, la gente se bautizaba. No es voy a bautizarme, pues a ver si es chicle y pega, y ahora sí me convierto, ¿no? A ver si ahora sí, esta es la buena. No, ese no es el tipo de conversión, de nacer del agua al que se refiere Cristo. Juan el Bautista predicaba, anunciaba el reino de los cielos, y entonces generaba un resultado en el corazón de las personas. Cuando alguien en una congregación únicamente te está entreteniendo, no te va a generar más que cambios emocionales, pero no convicciones. La palabra de Dios genera convicciones. Cuando tú lees en el capítulo 2 de Lucas, en el capítulo 3 de Lucas, ¿cuál era la reacción de las personas que escuchaban la predicación de Juan el Bautista? Los publicanos decían, ¿y nosotros qué hacemos? Y decían los soldados, ¿y nosotros qué hacemos? Es decir, generaba cambios. No entretenían a las personas. Juan el Bautista no estaba ahí para entretenerlos y hacerlos sentir felices y contentos. No. La realidad es que Juan el Bautista predicaba y la gente decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambio de vida? ¿Cómo vuelvo a empezar? Y entonces le decía, aquel que tiene 2 túnicas, déle al que no tiene. Y aquel que recauda impuestos, no lo haga, no haga extorsión. Y le decía a los soldados romanos que no estuvieran haciendo que no injuriaran a nadie y no levantaran falso testimonio. Es decir, la predicación de Juan el Bautista no generaba emociones, sino convicciones. ¿Qué hago? ¿Por dónde le entro? ¿Dónde empiezo mi caminar? Cuando tú vas a una congregación, la que quieras llamarle, y tú escuchas a un predicador, a un pastor, a un líder, que lo único que hace es entretenerte con cuestiones emocionales, que parecen más del tipo coaching, que tratar de enseñarte el camino de Dios, te vas a encontrar con que los resultados en los cambios de vida no existen. Sí, salen re felices, no hay duda de ello. Qué preciosa alabanza, hermano. ¿Viste cómo lloré? No, hombre, se me salieron las lágrimas a chorros, pero no generan convicciones, no generan cambios. Las personas escuchan y no cambian, siguen siendo exactamente las mismas para el siguiente domingo presentarse a llorar otro poquito. Es decir, no generan lo que la predicación de Juan el Bautista sí transmitía, que eran cambios reales. La gente se preocupaba por cambiar, no solamente por decir cambiar. Y entonces la Escritura dice aquí, que su mensaje era el siguiente, versículo 2. Arrepentíos, ¿por qué? ¿Por qué me tendría que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienes una nueva oportunidad. Es por eso que vale la pena arrepentirse. La mayoría de las veces te dicen, no tienes nada que arrepentirte. No, pues si fuiste feliz, ¿qué? A ver un momento. Sí, fuiste feliz tú, pero para que tú fueras feliz, quizás pasaste sobre 2 o 3 personas a las cuales dañaste, lastimaste o heriste. Así que tu felicidad lastimó, lesionó y dejó heridas. Perdón, pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Porque esas 2 o 3 personas merecen también justicia contigo. ¿Sí me doy a entender? Esas 2 o 3 personas dicen, oye, ¿por qué me trató así? ¿Por qué me maltrató de esa manera? ¿Por qué actuó conmigo de esta forma? Ya es feliz, pero por encima de lo que yo quería de amistad, de apoyo, de ir para adelante. Y entonces, tu felicidad queda en entredicho porque lastimaste para llegar a ello. Porque heriste, porque defraudaste, porque mentiste, porque hiciste las cosas de manera equivocada. Si hay que arrepentirse, que tú seas feliz no significa que hayas dejado atrás una estela de dolor. Probablemente sí, así sea. Es que soy bien, me la pasé súper en las vacaciones. Muy bien que me fue.
pero dejaste a tus hijos allá para irte tú. Se los encargaste a la abuelita y te fuiste. A ellos no lo merecían. Es decir, hay que saber entender y compararnos con la Biblia para poder determinar si en verdad podemos decir yo no tengo nada de qué arrepentirme. Sí lo tienes, amado. Que no lo quieras reconocer es distinto, pero sí lo tienes. Y las personas que te rodean sabrán si no tienes que arrepentirte o no, porque los dañaste a ellos. Entonces, Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque hay una nueva oportunidad, amados. Porque Dios te está ofreciendo un nuevo comienzo. Por eso vale la pena arrepentirse. No porque te vayas a ir al infierno, aunque el infierno existe y es una doctrina bíblica, no es por evitarlo que me arrepiento. Me arrepiento porque quiero entrar al reino de los cielos. Me arrepiento porque se me antoja entrar en esta vida llena de paz, llena de gozo, de justicia. Es una vida distinta, es sumergirte en una forma distinta de ver la vida. Es como si estuvieras viviendo aquí, pero libre de todo lo que hay aquí. Ya no te afectan de la misma manera las relaciones emocionales, por ejemplo. Cuando eres libre, cuando has vuelto a nacer, de verdad, te pueden estar tirando. Y sí, eres humano y lo sientes, pero no te amargas. Los dejas pasar. Pues síganle. O sea, yo vivo feliz con mi Dios. No necesito del aplausómetro. No necesito que me digan like para sentirme feliz. Ah, no me puso like, me puso dislike, ¿no? No necesito de eso porque soy libre, volví a nacer y ahora dependo de mi relación con Dios y no con el mundo o con las personas que viven en mi entorno. Soy libre, vivo en paz. No somos de palo y por lo tanto sí, habrá cosas que digas, ay, pero dura muy poco tiempo, porque vas con tu Señor, hablas con Él, descargas con Él tus ansiedades, tus desafíos y quedas en paz. Y sales feliz porque sabes que hay un Dios en los cielos que está contigo y que no vale la pena quedarte a estar rebobinando lo que me hizo fulano de tal o sultana de tal. No vale la pena dejar que la telenovela que pasa por la cabeza siga adelante. Mejor apaga la televisión, tu cabeza y se acabó. Disfruta a tu Dios. Eso es a lo que te convoca a Cristo, a que seas libre. ¿Sí? Pero para ello hay que arrepentirse. La palabra aquí, arrepentíos, es una palabra griega que implica un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar. Metanoeo es la palabra en griego que aparece aquí. Y la palabra implica un cambio no solamente de, pues esto está mal, sino por cuanto está mal lo dejo de hacer. Hay muchas personas que dicen, con el cigarro en la mano, no vayas a fumar, hijo, no te vayas a parecer a mí. O están diciendo de groserías y se enojan porque el hijo les contesta con groserías. Perdón, pero es exactamente de eso de lo que te tienes que arrepentir. No tienes por qué enojarte con tu hijo porque te contesta de la manera en que tú le hablas. ¿Sí me doy a entender, amados? El arrepentimiento es un cambio no solo de saber lo que es bueno, sino también de poderlo hacer. Implica un cambio de manera de pensar, pero también de manera de actuar. No solamente se trata de decir, esto no está bien. Todos podemos decir, robar está mal, pero cuando tienes oportunidad, ves que se le cae a una persona un billete de 200 pesos y tú con necesidad, ya no tenías ni para los pasajes, y ves que se le cae el billete y te lo guardas. Eso es robar, porque sí viste a quién se le cayó. Bueno, si eso no te hace entender que no vas a entrar al reino de los cielos por estar viviendo de esa manera, te vas a engañar a ti mismo o a ti misma. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar, pero también un cambio en la manera de actuar. Arrepentirse no solamente tiene que ver con saber que algo está mal o que algo se está haciendo mal, sino también cambiar, hacer todas las acciones necesarias para corregirlo, para dejarlo de hacer de la manera en que lo venía haciendo. Nacer del agua es esto, es
Juan el Bautista predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente reaccionando en ese sentido. Fíjense lo que dice versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es nacer del agua, enderezad las sendas. Más allá del evento en sí, el evento público que era el bautismo, las personas que se bautizaban, fíjense lo que dice más adelante, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, ya habían estado escuchando la predicación del Bautista, ya se sentían incómodos con su forma de vida y le ponían nombre a cada pecado. No lo relativizaban, no les llamaba errores, pequeñeces. No, pues es que todos nos equivocamos. Bueno, ¿quieres volver a nacer? Tienes que empezar por ponerle nombre a tus acciones malas. Tienes que llamarles por su nombre. Volver a nacer no solamente es sumergirte en agua y salir. Hoy en día, y lo digo con mucha tristeza, muchas congregaciones, iglesias, movimientos, denominaciones, les hacen y les invitan a las personas a hacer el curso para bautizarse 1, 2, 3, 4, 5 y si quieres más. Es decir, los convocan a que si te aprendes estas cosas, luego entonces, palomita, bienvenido al bautismo. Perdón, la predicación de Juan el Bautista generaba cambios, generaba enderezar las sendas, de tal manera que las personas cuando se bautizaban ya estaban conscientes de sus pecados. Es decir, entraban en el agua diciendo: yo ya no quiero más hacer esto, ya no quiero más de aquella vida, ya no quiero más hacer estas decisiones, ya no deseo seguir haciendo lo que vengo haciendo hasta el día de hoy. Señor, dame una nueva oportunidad. No entraban bajo el requisito de ya pasó primero y segundo del bautismo 1, 2 y 3. Entraban convencidos, convictos de sus pecados. Entraban diciendo: yo ya no quiero más esta vida. Lo siento mucho, ya no quiero seguir adelante como voy. Entraban en el agua arrepentidos. Es decir, el arrepentimiento venía desde antes, no cuando entraban en el agua. Ya cuando entraban en el agua es porque ya querían cambiar. Pero para ello ya habían escuchado predicaciones en contra del pecado, en contra de la manera de vivir, de manera alejada de Dios. Ya habían escuchado al Bautista diciéndoles: no puedes seguir haciendo lo que hasta ahora has hecho, porque mira tu vida, está mal. ¿De dónde dices que tienes las riendas de tus decisiones cuando dónde estás parado el día de hoy? Y entonces eso generaba reflexión en la gente y empezaba el Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amados, bautizarse no es pasar por el curso, Bautizarse es escuchar y sentir cómo la agudeza de la palabra de Dios me redarguye y me dice: yo necesito volver a empezar. Yo necesito volver a empezar. ¿Por qué? Porque tengo esto, porque te he hecho aquello, porque estoy viviendo de esta manera, porque no me he conducido conforme a la verdad, porque he sido un mentiroso. Y comienzas a ponerle nombre. Y no es que desde el púlpito se esté condenando a la persona. Simple y sencillamente se expone la Biblia, y como la Biblia es nuestra luz, nos comparamos y decimos: ya estoy tronado, estoy reprobado, necesito volver a empezar. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? No es la condenación de un hombre, sino si se exponen las Escrituras, como la Biblia nos enseña, entonces nos comparamos y decimos: no puedo seguir como voy hasta el día de hoy. Necesito volver a empezar. Necesito un nuevo nacimiento.
Y amados, la predicación de Juan el Bautista generaba que la gente confesara sus pecados. Hoy en día nada más le quieren llamar, pues cualquiera se equivoca, una canita al aire, ¿qué tanto es tantito? Pues todo el mundo lo hace y empiezas a justificarte en lo que otros hacen. No, a ver, ¿qué dice Dios acerca de cómo estoy? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi corazón? ¿Cómo se ve? Y en función de eso, poder tomar decisiones. La predicación de Juan el Bautista, nacer del agua, lleva implícito, y es la esencia principal, el arrepentimiento. Lo que significa que cuando Jesús decía, es necesario nacer del agua, significa, es necesario que la persona que va a nacer por el Espíritu esté arrepentida. Es un requisito, haya cambiado su manera de ver el pecado. Porque hasta el día de hoy siempre nos están justificando en nuestras acciones. Pero si cambia nuestra manera de pensar y de actuar, entonces comenzaremos realmente el camino a volver a nacer. Volver a nacer depende de Dios, pero la parte del agua, del arrepentimiento, eso sí te toca a ti y a mí. Comenzar a reflexionar realmente, ¿dónde estoy parado hoy en día? ¿Dónde estoy parado hoy en día? ¿Qué es lo que he hecho hasta el día de hoy? ¿Dónde está el fruto de mi vida? ¿Qué es lo que tendría que esperar? ¿Dónde están hoy aquellos a los que me debía haber vuelto de todo corazón? Esas cosas son las que nos hacen pensar en arrepentirse. En cambio, en metanoeo, cambio de manera de pensar y de actuar. ¿Con cuántas personas me he involucrado? ¿Dónde estoy el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero ir hacia adelante? ¿Dónde está mi familia, mis hijos? ¿Qué ejemplo les he dado? ¿Es lo que quiero para ellos? ¿O prefiero cambiar realmente de todo corazón? Amados, arrepentirse es un pesar, es una tristeza que se genera en el corazón por lo que ya dejamos de hacer, por lo que no hemos hecho bien. Fíjate lo que nos dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está el agua de la que habla Jesús. Dios sí produce tristeza, amados. Antes de darte la salvación, antes del nuevo nacimiento, te hace saber que no hiciste bien las cosas. Y sí, por supuesto que genera tristeza. La mayoría de las personas quieren deshacerse rápido de esa tristeza. Quieren decir como Judas, ¿no? Regreso las 30 monedas de plata y ya, se acabó. Y no. Genera una tristeza darse cuenta de cuánto tiempo hemos desperdiciado y cómo hemos afectado nuestra vida familiar, cómo hemos afectado nuestra vida matrimonial, cómo hemos afectado nuestro entorno. Pesa en el corazón. Dices, caray, no estoy bien, necesito volver a empezar. Se genera una tristeza. ¿Y quién la produce? Según el texto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo y quiere hacerte sentir mal? No. Porque la tristeza en el corazón te va a generar un cambio
te va a hacer reflexivo. Por eso dice la Biblia en Proverbios que mejor es estar en casa de luto que en banquete. ¿Por qué? Porque me hace pensar. El banquete no me permite pensar, me hace gozarme y deleitarme en ese momento. Y si la comida está sabrosa, pues no meditas más que en el momento. Pero ir a un lugar donde las noticias no son buenas, como una casa de duelo, un lugar donde falleció alguien, pues tienes que guardar más silencio. No es un lugar para atacarse de risa, ¿verdad? Hay quienes sí, lamentablemente. Pero no es un lugar donde puedas vacilar y decir bromas con las personas. Ahí aprendes a estar en silencio. ¿Sabes? Una de las mejores cosas que puedes hacer es darte una oportunidad para guardar silencio. Bajar el switch de todo lo que hablas y de todo lo que estás pensando. Date un tiempo para bajar ese switch y comenzar a escuchar. Y comenzar a escuchar. Yo sé que hay personas que van a 100 sobre 1, a 100 kilómetros por hora en cuestión de pensamientos y de palabras. Van muy rápido. Su día es que parece que no se frenan. Están terminando una actividad y viene la siguiente, y viene la siguiente, y viene la siguiente. Y así se la llevan. Lo entiendo, pero date un espacio para bajar ese switch y dedicarte a escuchar lo que has dejado de hacer, lo que has hecho mal, tus errores. Y vas a llegar a la conclusión de qué tristeza que no haya hecho bien las cosas. Qué tristeza que en lugar de estar dando de azotes a mis hijos, no los hubiera corregido en el amor del Señor, como nos dice la Escritura. Los azotes son para la espalda del necio, después de que muchas veces se le enseña con amor, dice la Escritura. La vara es para la espalda del necio. Y las generaciones actuales viven bien amargadas porque lo primero que se hacía era dar el varazo. No es cierto. Con amor, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por supuesto que sí, puede haber un momento de vara, sí. Pero no es la primera, no es la primera. ¿Sabes cuántos años pasaron para que Jesús echara fuera a los cambistas de ahí del patio de Jerusalén, del templo? O sea, antes de llegar y hacer su reata con 3 hilos y sacar a los cambistas, pasó tiempo enseñándoles las verdades, queriéndolos purificar antes de tenerlos que expulsar del patio. La misericordia y la verdad es la que sirve para corregir el pecado, pero tú le pegabas a tus hijos a la primera. ¿Cómo crees que no van a estar amargados? ¿Cómo esperas que reaccionen si les has presentado a un Dios que lo primero que hace es golpear? No, amado, estás equivocado. Instruye, enseña las verdades. Y ya cuando de plano ves que a pesar de que sabe lo que tiene que hacer, no lo hace, entonces empiezas a aplicar castigos. Pero no es el varazo la primera. Porque entonces vas a generar amargura y tristeza del corazón. Vas a exasperar a los hijos. Sí. Amado, el arrepentimiento es la antesala a volver a nacer. Es decir, me he equivocado, y no poco. Me he equivocado en mi relación familiar, me he equivocado en mi relación matrimonial, me he equivocado con mis amigos, me he equivocado con mis seres amados, me he equivocado. Pero quiero volver a empezar. No he hecho bien las cosas. Lo siento. Mis hijos no están vueltos a Dios. Y es por mi culpa, por lo que he demostrado de Dios. Lo siento, Señor. La gente que me rodea no quiere saber de mi Dios. No le interesa. ¿Por qué? ¿Porque son bien impíos? ¿O porque no estoy reflejando bien a Cristo?
Un nuevo nacido es libre, tan libre que está sirviendo a Dios en esa libertad. Y Dios genera cambios internos en ti y en la gente que te rodea. No tienes que tú estás esforzando en decir, es que tengo que dar testimonio. El testimonio lo da Él. Dice la Escritura que sí, nos metemos, cerramos la puerta detrás de nosotros y oramos a nuestro Padre que ve en lo secreto, ¿de qué? Te recompensará en público, dará testimonio de ti. Amados, hemos de reconocer que somos llamados al arrepentimiento, que somos llamados a un cambio en nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida. Necesitamos volver a empezar. No hemos hecho bien las cosas. Y lo que provocaba a Juan el Bautista es que su predicación decía, arrepentíos, y la gente entendía por qué lo decía. Y decía, sí, yo quiero cambiar. Oye, te van a ver los fariseos que vas a ir al río Jordán. No me importa lo que puedan opinar, necesito volver a empezar. ¿Qué importa que me vean llorar? He conocido personas que han pasado años creyendo ser salvos y el Espíritu les redarguye de tal manera que tienen que decir, no lo soy. Y ya me codeaba con los grandes y no lo soy. No soy salvo. No he vuelto a empezar todavía. No lo soy. Y ahí, bajar a las aguas del Jordán, a reconocer públicamente, no lo soy, wow. Les cuesta mucho trabajo a muchas personas. De verdad. Les cuesta mucho trabajo. El orgullo espiritual es tan fuerte que no se dan la oportunidad de nacer del Espíritu. Si supieras la libertad que hay en no sentirte esclavo de nada ni de nadie, de saber que puedes acabar en cualquier lugar del mundo, hasta el cabo de la tierra, y ahí clamar a Dios, y ahí está Dios también. Es tan precioso dejar de estar pensando en el qué dirán, dejar de estar pensando en el aplausómetro, dejar de estar pensando en qué va a pasar el día de mañana. Sabes que está Dios. Y eso te garantiza todo el día de hoy, de mañana, de pasado mañana, porque sabes que has vuelto a nacer y estás con Dios. No necesitas más. Llevo muchos años caminando, hermano. Pero no sé al lado de quién. Porque vas tú solito, tú solita. Nadie va contigo. Nadie camina contigo. ¿Por qué? Te es necesario volver a nacer. Te es necesario volver a nacer. Arrepiéntete. Cambia de manera de pensar y de actuar. Yo no digo que no has vivido cosas, pero Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, amado. Mejor es volver a empezar que llegar a ese día y estar tocando y decir, pero sí, estuve en esa reunión, te escuché hablarme, sentí tu presencia, Señor. No te conozco, no has estado conmigo, no has caminado conmigo. Amado, creo que es tiempo de sincerarse con Dios. Creo que es tiempo de decir, a ver, aquí está mi corazón, Señor. Tan amolado como lo ha dejado la religión, como lo han dejado preceptos, como lo ha dejado doctrinas de hombres, como lo han dejado tan amolado, así estoy, Señor, necesito.
que me restaures. Necesito volver a empezar. Tenlo, Señor. No tengo más. Acéptalo, por favor, y hazme una nueva criatura. Y el Señor está aquí. Dios está aquí. Y Él está redarguyendo corazones. Él está haciendo sentir ese peso de no estar caminando bien todavía, de tomar decisiones que en lugar de acercarte a Él te han alejado. Él está aquí y su presencia está aquí, y está aquí para entristecerte, aunque se escuche feo y poco sensible. Está aquí para entristecerte porque te quiere dar una nueva oportunidad. Pero no puede empezar de decir, no pasó nada. Tiene que ver tristeza en el corazón. Y que le permitas a Él entristecerte. Porque no eres buena persona. No lo somos. Pero hay quienes podemos decir, de verdad, lo siento. Me arrepiento de todo corazón de lo que fui. Y Él me cambió. A esperar que algo pase y siga haciendo lo mismo. Hay personas que son bien enojonas, que gritonean, que lastiman y después dicen, caray, no era por ahí, no había entendido así las cosas. Creo que vale la pena que consideres tu cristianismo a la luz de las Escrituras, que consideres tu caminar a la luz de las Escrituras y te des cuenta que has estado solo o sola, no porque Dios no haya querido ayudarte, sino porque tú estás convencido de que todos están mal menos tú. Si dieras la oportunidad de que Dios te demuestre que eres tú el que está mal y que necesitas volver a nacer, quizás te encuentres con Dios esperándote aún hasta el cabo de la tierra. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Hoy no hay un evento en el salón, así que podemos tener un tiempo de meditación, de reflexión, de tristeza, de decirle, Señor, hasta aquí me has traído solo, sola, no estoy caminando bien, quisiera volver a empezar, quisiera que mi pasado se borrara, que todo lo que hice, todos mis errores, las disciplinas injustas que he cometido contra mis hijos, los han marcado. El mal ejemplo lo ha marcado. Perdóname, Señor. Perdóname porque no tengo excusa ni pretexto. No tengo nada que ofrecerte. He pecado. He hecho lo malo. Ayúdame. Gracias por brindarme tristeza, Señor. Señor, no quiero quitármela. No quiero que esta tristeza se vaya hasta que me guíe al arrepentimiento para salvación. Que me permitas verme despojado de toda obra que pensemos que valga la pena, Señor. Padre, has herido la tierra y las generaciones se han perdido.
Has herido la tierra y los jóvenes ya no tienen respeto. Y el Dios que muchas veces mostramos es aquel que los rechaza de inmediato y los lastima, en lugar de enseñarles las verdades. Padre, que tu palabra corte nuestros huesos. Que tu palabra haga un efecto como en aquellos días provocaba que la gente dijera: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo puedo ser salvo de mí mismo, de mi carácter, de mi manera de hacer las cosas? Señor, quiero volver a nacer. Quiero nacer del Espíritu. Quiero ser libre. No quiero depender de lo que la gente opine, Señor. No quiero depender de mi casa, de mis bienes materiales. Quiero volver a nacer, ser como el viento. Por favor, concédenos el arrepentimiento para salvación, Señor. Habla con Dios. Pídele que te perdone. Pídele que alumbre tu corazón y que te permita ver que hay muchas cosas que no has estado bien. Mejor es hoy que el día de mañana ya no tener fuerzas para volver a empezar. Mejor hoy que el día de mañana que los años avancen, comienza a perder la memoria. Mejor hoy es decir: Señor, dame una nueva vida. Dame una nueva vida, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Aquí estamos delante de ti. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Y yo que pensé que iba bien, Señor, mas ahora mis ojos te ven
te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. A lo mejor crees que ya tienes mucho tiempo caminando, pero hoy Dios te demuestra que no hay nada oculto que no llegue a saberse. A lo mejor consideras que tus caminos han sido más o menos rectos, pero hoy Dios te demuestra, te redarguye y te hace saber que no estás bien. Muchas veces a las personas parece que les hacen recordar todo lo que han hecho mal. Y sí, todo eso que te viene a la mente ha sido malo. No han sido buenas decisiones. Y el Espíritu Santo está aquí para hacerte sentir triste por ello, porque te quiere salvar, porque te ama. No te pelees con Él. No trates de demostrarle que no has sido tan mala persona. Él te conoce desde lo más íntimo. No busques algo bueno porque no lo vas a encontrar. Aunque tengas mucho tiempo de tener una religión, has sido hallado falto delante de Él. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, estás aquí, amado Jesús, trayendo luz a los corazones. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos reprueba para vida.